Hola amigos, usted está en sintonía con el espacio Contestando tu Pregunta, programa que está transmitiendo desde 1981, primariamente por radio, luego por televisión y después por internet, ahora por YouTube del internet y también en la página de internet contestando.net. Así que vamos a pasar a la pregunta número 121, no sin antes elevar el corazón a Dios en oración. Te amamos, Señor, porque tú eres un Dios longánime, que tarda mucho para castigar, dándonos la oportunidad de buscarte de todo corazón. Ayúdanos, oh Dios, a no abusar de tu misericordia, sino aferrarnos a ella, porque ella nos transforma a tu semejanza. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Profesor Romero, si Dios es amor, Él no puede destruir a nadie, porque el amor no le hace daño a nadie. Miren, hermanos, Dios respeta a la persona. Él respeta el libre albedrío, es decir, respeta la decisión que yo tome frente a Él. Como Dios es amor, tiene que respetar a las criaturas que Él en el principio trajo a la vida, especialmente al hombre, que es el único ser racional humano, porque en el cielo los ángeles son seres invisibles, pero son racionales porque son personas. La gente cree que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que cuando un criminal, por ejemplo Adolfo Hitler, que mató 6 millones de personas judías, esa persona muere, pasa al purgatorio y con el tiempo va al cielo. No. Oiga, ni el sermón de un pastor ni de un sacerdote cambia al muerto, porque el carácter se fija tan pronto la persona muere. Y Dios es un Dios justo y no puede llevar al cielo a alguien que no quiera vivir allí. ¿Y cómo yo sé que hay personas que no quieren vivir allí? Porque viven una vida de disolución, una vida marcada en hacer lo malo continuamente. Entonces esa persona cuando muere, no es Dios que la condenó a la muerte, la condenó al castigo eterno, es la misma persona que escogió o decidió esa vida. ¿Saben por qué Dios no salva a un borracho? Dice el Camino a Cristo que Dios no salva a un borracho, porque si lo lleva al cielo, en el cielo no venden alcohol, no venden licor. Y lo primero que él va a pedir es una botella de cerveza o una botella de alcohol, de whisky. Y como en el cielo no se vende eso, el borracho no va a ser feliz allí. Entonces al cielo van las personas que quieran vivir allí, viviendo en la tierra como se vive en el cielo. Dios ama al malo exactamente igual que al bueno. Y somos salvos por gracia, no porque yo sea bueno. ¿Qué sucede? Si mi vida es una vida divorciada o separada de Dios, si yo muero en esa condición, Dios no me puede llevar al cielo, porque mi vida es diferente en la tierra para vivir en el cielo.
El cielo es para personas arrepentidas. Ahora, ¿arrepentidas de qué? De los pecados que cometió. Entonces, el arrepentimiento es en vida. Porque los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Hay personas que creen que el amor es incompatible con la destrucción de los malos y que Dios debe darle vida eterna a todo el mundo, incluso a los que no aman a Dios. Sin embargo, ese punto de vista es contrario a múltiples afirmaciones en la Biblia. Porque por un lado, la Biblia enfatiza que aunque Dios anhela ser misericordioso y será exaltado para compadecerse de ustedes, según Isaías 30, 18, Él no da por inocente al culpable, según Éxodo 34, 7. El amor exige actuar contra el mal, y Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero no excluye la justicia. Si bien es cierto que Dios desea que todos se arrepientan y hace todo lo posible para que cada persona se arrepiente y se salve, desgraciadamente algunos deciden rechazar la provisión gratuita y plena de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 3 y el versículo 18? Jesús dijo en Juan capítulo 3 y el versículo 18 lo siguiente: y el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa creer? Obedecer. Ahora, versículo 19 dice: y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si una persona vive una vida diferente a como dice la Biblia, no pretenda ir al cielo a menos que se arrepienta. Y es un compromiso moral que Dios tiene consigo mismo de destruir el mal que existe en las personas que se aferran al mal. ¿Qué es lo que pasa con el pecador? Dios odia el mal porque el mal no lo creó Él. El mal lo introdujo el diablo. Entonces, Cristo viene a destruir el mal. Viene la pregunta: ¿y si Cristo viene a destruir el mal, por qué tiene que destruir a los pecadores? Tiene que destruir a los pecadores que se aferran al mal. Y al aferrarse al mal, van a coger fuego con el mal adherido a ellos. Porque Dios no creó lo malo. Y cuando la persona se aferra a lo malo, cuando Cristo venga, viene a destruir el mal. Pero si la persona se aferra al mal, también ella va a ser destruida porque hace causa común con el mal. Amigo, el amor exige actuar contra el mal. Pero oiga esto: ya que Dios es amor, rechazar su amor implica rechazar la vida misma, porque Dios es vida. Cuando se rechaza a Dios, se rechaza la vida. Ahora, rechazar el amor de Dios, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, es rechazar la vida misma, claro.
Esto no implica un ultimátum, porque Dios no dice en forma arbitraria, o me aman o van a morir. No. Él proclama una verdad incuestionable sobre las dos únicas opciones que existen. Si Dios es la fuente de vida y Él mismo es amor, nadie puede ser separado del amor y seguir con vida. Es imposible estar totalmente separado de Dios y seguir viviendo, porque Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, en Juan 11:25. Para que una persona pueda vivir con Dios, tiene que arrepentirse. Pregunto, ¿qué es arrepentirse? Cambiar. Si hacía lo malo, hacer lo bueno ahora. Es la palabra metanoia en el griego, que significa cambiar de rumbo. Si tú vas hacia el norte, devolverte al sur. Esto es arrepentimiento. Tú bebías, ya tú no bebes. Tú fumabas, ya tú no fumas. Tú adulterabas, ya tú no adulteras. Esto es arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo. Entonces, la idea de que uno puede disfrutar de la vida eterna mientras esté separado de Dios equivale a pretender que una lámpara eléctrica emita luz sin estar conectada a una fuente de energía o toma corriente. Dios es el dador de la vida y su única fuente. No puede haber vida sin Dios. Cuando rechazamos a Dios y su palabra, estamos rechazando la vida. Algunas personas desearían vivir para siempre separados de Dios, es decir, seguir por la eternidad con su vida actual cargada de vicios y de placeres, y no se dan cuenta de que tal cosa significaría una existencia interminablemente infeliz y que solo siguen vivos por la gracia de Dios. Y Dios no condenará a los tales a una miseria sin fin, sino que hará por ellos lo más amoroso, que es poner fin a la existencia miserable de quienes finalmente rechacen su amor. Y dado que Dios se compromete a respetar el libre albedrío humano para recibir o rechazar su amor, no hay nada más que Él pueda hacer por quienes rechacen finalmente cualquier conexión con el amor, que es Dios. Porque Dios es amor, primera de Juan 4:8. En resumen, Dios siempre actúa con justicia. Y Él no aflige porque le da la gana voluntariamente. La ejecución del juicio es siempre su último recurso, precedido por una advertencia y una vía de escape. Dios es amor y no desea que nadie muera. Dice Ezequiel capítulo 33 versículo 11 que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva a Él y viva. Ahora, la persona que muera sin arrepentimiento, sin haber entregado su vida a Dios, no culpe a Dios mañana si lo destruye en el día del juicio final. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da una vida y nos da 10, 20, 30, 50, 100 años para decidir buscar a Dios o no. Pero soy yo el arquitecto de mi propio destino, porque ya Cristo pagó en el Calvario con su sangre mi salvación. Y la salvación es un regalo que yo tengo dos opciones: o lo recibo o lo rechazo. Hermanos, el amor debe poner fin al mal, y esto es lo que Dios va a hacer. Por eso va a destruir al mundo, para destruir lo malo que hay en el mundo y llevarse a las personas que aceptaron a Jesús a vivir con Él 1000 años en el cielo
y toda una eternidad en esta tierra renovada, hecha nueva por Él. Si Dios, oiga esto, si Dios no ejecutara finalmente su juicio contra el mal, el mundo quedaría en un estado indefinido de degradación en detrimento de toda la creación. En consecuencia, la preocupación de Dios por toda persona exige que haga justicia y erradique finalmente el mal, tras lo cual, como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el propósito de Dios, destruir el mal. Cuando destruye el mal, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá dolor, porque todas esas cosas las produjeron el mal. ¿Y qué es el mal? El pecado que Eva y Adán introdujeron al planeta por vía de la instigación y la tentación de Satanás. Porque Satanás también va a ser destruido para siempre, dice la Biblia. Hay una cita del Espíritu de la Profecía, libro, manuscritos inéditos, en el tomo 3, página 75. Oiga lo que ella dice. Citamos. Dice: hay un límite a la misericordia de Dios, porque no contiende con los hombres para siempre. Se mantiene un registro de todas las bendiciones ofrecidas y de cómo son tratadas esas bendiciones, y si descuidamos nuestro deber, pronto veremos como los judíos vieron que la ira de Dios no se retiene, sino que seremos entregados al poder de Satanás. Y aunque nos parezca asombroso que los judíos rechazaron a Cristo, a nosotros mismos nos pasará lo mismo si rechazamos la luz para este tiempo. Manuscritos inéditos, tomo 3, página 75 del Espíritu de la Profecía. Otra cita: recibiréis poder, página 328, dice la pluma inspirada: la ira de Dios no sobreviene contra los hombres simplemente por causa del pecado que cometieron, sino porque eligieron continuar en esa actitud de resistencia, y además porque repitieron las faltas del pasado a pesar de la luz y evidencia que se les dio. Dios no va a destruir el planeta por el pecado que se cometió, sino por la persistencia en no querer abandonarlo. Entonces Dios tiene que destruir, porque se ha empecinado y se ha obnubilado y se ha empedernido en el mal, y Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra con el mal. Hermanos, Dios te ama demasiado, pero no te puede obligar a que lo ame si tú no quieres. En muchas casas hay Biblia, pero no se leen. Y un día ese libro será el que nos juzgará, porque la Biblia va a ser el libro de texto que Dios va a usar para juzgar al planeta Tierra. Al católico, al evangélico, al adventista, al ateo, al agnóstico, al musulmán, al confucionista, a cualquier tipo de religión, Dios va a juzgar al mundo con su palabra, con las Sagradas Escrituras, con la Santa Biblia. Por tanto, Dios no manda lo malo al planeta. ¿Quién tumbó el techo en Jet Set? No fue Dios. Dios no hace nada malo. ¿Quién le pega fuego a la discoteca? No es Dios. ¿Quién es el que tumba los aviones? No es Dios. La Biblia dice que todas las cosas malas las hace el diablo, porque el hombre se empecina a seguirle al diablo, sus consejos y sus recomendaciones.
Es muy difícil que a un cristiano que obedezca la palabra encuentre la muerte en un lugar así. En primer lugar, los que aman a Dios no visitan discotecas. Los cristianos verdaderos no visitan discotecas. Por tanto, ningún cristiano puede morir en una discoteca. Pero yo no puedo decir que los que murieron en la discoteca Jet Set se perdieron. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Pero en el día del juicio, todas las oportunidades que recibieron muchos de los que están ahí se perderían y ellos se salvarían. Porque ahí hubo personas que amaban a Dios y se arrepintieron. Ahí, en la discoteca Jet Set, hubo personas que se arrepintieron y Dios los selló con la vida eterna para cuando Cristo venga por segunda vez, levantarlo del polvo de la tierra. Pero nosotros no podemos emitir juicio de decir, como dijo uno, que todo lo que estaba en la discoteca está en el infierno. No, señor. Yo no soy Dios para decir eso. Yo sé que hubo personas que se arrepintieron y Dios los selló para vida eterna. Hay otros que no. ¿Quiénes son? Yo no sé, porque yo no soy Dios. Y Dios es quien lee los corazones. Y yo quisiera que este estudio usted lo tome muy en serio. ¿Por qué? Porque en la discoteca, y no te voy a decir esa discoteca, yo estuve predicando en una iglesia y yo hice un llamado una noche. La iglesia estaba llena de gente y yo dije, los que quieran pasar al frente, entregar su vida al Señor, que pasen. Y hubo una persona que no pasó al frente. Y a la salida, él me dijo, yo no me entregué mi vida a Dios hoy porque la voy a dejar para después. Ahora mismo no puedo. ¿Sabe qué pasó? Esa misma noche amaneció muerto. Amaneció muerto. Cuando su último día era esa noche donde yo estaba predicando. Y murió sin Dios y sin esperanza. Porque no entregó su vida al Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a no decir, como decían algunos, ¿dónde estaba Dios que permitió tal o cual tragedia? Dios está en el mismo sitio. El problema es que nosotros nos apartamos de Dios y lejos de Dios no hay garantía. Lejos de Dios no hay seguridad de vida porque Dios es vida. Y como Dios es vida, alejarnos de Dios significa muerte. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poner en práctica el conocimiento de que la palabra de Dios es viva y eficaz.